Hoy vamos a empezar un nuevo discurso de nuestro libro, así que creo que vamos a aprender más cositas. Entonces, como saben, estamos leyendo este libro maravilloso de la Madre Verdadera, Hak Ja Han, que se llama, es la antología 3, Chong Il-gu y nuestra misión, ¿ok? Y vamos a empezar hoy día el discurso número 21, El camino para Estados Unidos y la humanidad en los últimos días. Este es un discurso que fue pronunciado por el reverendo San Myung Moon en la celebración de su cumpleaños número 80, el 22 de enero del 2000, y luego por la doctora Hak Ja Han durante una gira de conferencias en Estados Unidos, Sudamérica y Europa entre el 8 de abril y el 31 de mayo del año 2000. Vamos a leer entonces, dice: distinguidos y honorables invitados, damas y caballeros, quiero expresar mi más sincera gratitud a todos ustedes, como líderes mundiales que representan a muchas profesiones y condiciones sociales, por reunirse para celebrar el cumpleaños número 80 de mi esposo, el reverendo Sam Moon. En particular, en este momento, me gustaría devolver toda la gloria a Dios, que siempre ha estado con él y lo ha protegido hasta el día de hoy. Le doy las gracias desde el fondo de mi corazón, completando la providencia en los últimos días. A lo largo de su vida, mi esposo ha hecho grandes esfuerzos para resolver los difíciles problemas del mundo, mientras mantenía una devoción inquebrantable por realizar el ideal de Dios en la creación. Llegó a comprender que Dios no es un ser sentado en un trono de gloria y honor, más bien es un Dios de tristeza, lamento y angustia, que se esfuerza por salvar a sus hijos que cayeron y se sumergieron en el infierno. Reflexionando sobre los 80 años de su vida, a lo largo de los cuales fue repetidamente objeto de malentendidos y persecución, es simplemente sorprendente que el reverendo Moon pueda estar con nosotros hoy. Creo que esto es eternamente gracias a Dios, enteramente gracias a Dios. En este día de tan gran significado, para entender la historia humana y el mundo desde la perspectiva de la providencia de Dios, me gustaría hablar sobre el tema El camino para Estados Unidos y la humanidad en los últimos días. Cuando se considera la historia humana como la providencia de Dios de la salvación, los últimos días son un punto de inflexión en el que la historia malvada de Satanás concluye y comienza la buena soberanía de Dios. Por consiguiente, los últimos días son el momento en el que todo se cumple. Por lo tanto, en los últimos días debe realizarse la perfección individual, la perfección familiar, la perfección del pueblo, una nación, el mundo y finalmente la perfección del cosmos. Siempre en el tiempo de los últimos días, siempre que el tiempo de los últimos días fue anunciado en la providencia de Dios, Dios condujo a la humanidad a una ideología centrada en Él. Pero fallamos en cumplir nuestra responsabilidad de estar en la posición de la bondad y erradicar nuestra historia malvada. Sin embargo, Dios es eterno, incambiable, absoluto y único, y la voluntad de Dios es también eterna, incambiable y absoluta. Por lo tanto, a través del individuo verdadero, la familia verdadera, la sociedad verdadera, la nación verdadera, el mundo verdadero y la soberanía verdadera, Dios seguramente conseguirá el mundo en el que pueda vivir, moviéndose libremente y siendo activo tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, ¿cuál es el mundo original que Dios estaba buscando? Es un mundo que está centrado en los padres verdaderos. Sin embargo, debido a la caída, perdimos a los padres verdaderos de la humanidad y el mundo verdadero desde el principio. Por lo tanto, nada en el mundo, ni la tierra donde vivimos, ni ninguna ideología, ni nada puede conectarnos directamente con los padres verdaderos. Por lo tanto, nosotros mismos debemos primero ser restaurados a la verdad. Cuando esto suceda, cuando los padres verdaderos, los esposos verdaderos y los hijos verdaderos, las personas verdaderas, la creación verdadera, la soberanía verdadera y el cosmos verdadero surjan, pueden comunicarse con Dios de corazón. El mundo malvado llegará finalmente a su fin. Los últimos días es el momento en que tal ideal se hará realidad. Es el momento en que se producirá la segunda venida. Por consiguiente,
En los últimos días no habrá fenómenos catastróficos externos como el juicio por el fuego, la destrucción de la tierra o la gente levitando en el aire. En su lugar, en un momento en el que es un momento en el que se desenredará la historia del mal enredada con innumerables tragedias. Esto se logrará a través de las condiciones de sacrificio ofrecidas en todos los niveles del individuo, la familia, la sociedad, el pueblo, la nación, el mundo y por último el cosmos. Por lo tanto, es el momento de que todos estos niveles que han perdido su conexión vertical con Dios se restauren. Hemos estado anhelando ese día y ese es el destino final que todos debemos alcanzar. El individuo, la familia, la nación que se ha distanciado se reconectarán. Además, se resolverán los diversos problemas como la contaminación del aire, la escasez de alimentos y los conflictos interreligiosos e interraciales que surgen constantemente en todo el mundo, causando disputas e incluso guerras. Las enseñanzas centrales del Reverendo Moon. Pero, ¿quién va a asumir la responsabilidad por este mundo? Esta es una pregunta seria. Los países comunistas en el pasado no pudieron trascender su nacionalismo, ni la superpotencia actual a Estados Unidos puede trascender la idea de americanizar el mundo. Cuando una nación pone su interés propio en primer lugar, no podrá liderar el mundo. Por lo tanto, necesitamos un pueblo o una nación que esté dispuesta a sacrificarse por el propósito más elevado y a esforzarse por construir o convertirse en una nación ideal que abrace el mundo. En respuesta al llamado de Dios, el reverendo Samuel Moon viajó a Estados Unidos, un país que se enfrenta a una crisis moral y al declive del cristianismo. Al educar a sus jóvenes, ha estado haciendo su mayor esfuerzo para revivir Estados Unidos. Puede que tengan curiosidad por lo que les está enseñando. En realidad, es muy simple. Primero, es vivir por el bien de los demás. Más específicamente, las enseñanzas del Reverendo Moon es que el individuo vive para la familia para la sociedad para el pueblo para la nación para y el mundo para Dios. Entonces, Dios vendrá a nosotros. En la familia los padres deben vivir para los hijos y los hijos para los padres, el esposo para la esposa y la esposa para el esposo. Cualquiera que viva para los demás que para sí mismo se convertirá en una persona central en el lado de la bondad. Segundo, Él está enseñando a la gente a amar a sus enemigos. Dios mismo sacrificó a Jesús, su amado y único Hijo, para salvar a la humanidad. Dado que Dios hizo esto para salvar a los hijos de su enemigo, el Satanás, no pudo ejercer toda su autoridad y poder ante Dios. Incluso Satanás no puede evitar rendirse voluntariamente ante Dios debido a que él ama a los hijos de Satanás más que a los suyos. El patrón de Satanás es siempre golpear primero y perder al final. Y la estrategia de Dios es ganar al final, luego de recibir el primer golpe y la pérdida inicial. Vivir con fe en tal ley celestial es el secreto que explica el fundamento del reverendo Moon que el reverendo Moon pudo establecer, enviando misioneros a 185 naciones de todo el mundo, a pesar de la feroz persecución y los numerosos malentendidos. Incluso cuando vemos la historia de las actividades misioneras cristianas, podemos descubrir que el suyo fue un camino de persecución y martirio, obstaculizado por los enemigos. De esta manera, durante el curso de 2000 años de historia del cristianismo, este rastro de sangre se convirtió en el fertilizante de los cimientos para desarrollar una poderosa democracia. Sin embargo, hoy en día, el cristianismo, que una vez fue la fuente del poder y la fuerza de la democracia, se enfrenta a una crisis. Las naciones cristianas han perdido la dirección correcta, niegan a Dios, a Jesús y a la providencia de Dios. Ahora incluso oímos voces que afirman que Dios está muerto o que Dios no existe. Observando esto, ¿cómo se siente Dios? El corazón de Dios ha estado buscando a sus hijos, sacrificando todo lo que tiene con la esperanza de que pudiera haber un gran día como Él el corazón de Dios ha estado buscando a sus hijos, sacrificando todo lo que tiene, con la esperanza de que pudiera haber un gran día
como el de hoy. Hasta aquí vamos a dejar la lectura de hoy, ¿ok? Mañana vamos a leer esta partecita. Muy bien. Esto, como saben, todas estas enseñanzas, el Hondoke, siempre nos traen los mensajes clave, ¿no? Y ahora estamos hablando eh, básicamente el camino para Estados Unidos y los últimos días, ¿no? La humanidad en los últimos días. Entonces, la historia llega a un punto de culminante en los últimos días. Esto es algo que, como el principio divino, creo que lo estamos entendiendo bastante bien, ¿no? Básicamente es cuando la soberanía de Satanás debe ser reemplazada por la soberanía de Dios, ¿no? Pero esto no es tan sencillo como en teoría, ¿no? Pero empieza, pues, por supuesto, con un individuo, con una familia, con las sociedades verdaderas. Eso es lo que nos explica este discurso de nuestro Padre. Y el modelo de vida que debemos seguir es vivir por el bien de los demás y amar incluso a nuestros enemigos. Estas son las enseñanzas básicas que nuestro Padre verdadero, nuestros padres verdaderos han vivido y siguen viviendo con ese ejemplo, que es el mismo ejemplo de Dios, ¿no? Entonces, Estados Unidos y el cristianismo tienen una responsabilidad providencial que es crucial, pero está en crisis, ¿no? Esto no es de ayer. Entonces, el llamado es al despertar, al restaurar esta dirección correcta para poder liderar, ¿no? Con un corazón sacrificial. Así que, por supuesto, este es un llamado a la conciencia, a la renovación, ¿no? Dios no está tan distante como la gente piensa, sino que profundamente está dolido por causa de la caída del ser humano, por la separación del ser humano a su relación con Él, ¿no? Entonces este es un mensaje que realmente creo que nos toca a nosotros a nivel individual, porque uno puede sentir la angustia de Dios, ¿no? En nuestras propias experiencias diarias, pero también nos da esperanza, ¿no? Porque de alguna manera pues estamos tratando de seguir lo que nuestros padres nos están enseñando, ¿no? Entonces siempre hay que preguntarse, ¿estoy viviendo, ¿no? Como los padres quieren y estoy viviendo por los demás, ¿no? Estoy dispuesto a ser aquel individuo que está restaurado, ¿no? Que puede sanar a mi familia, que puedo sanar a mi comunidad, lo más cercano que yo tengo, ¿no? Entonces, Dios, ¿qué me está diciendo? Dios está recordándonos que su voluntad es absoluta y que mi responsabilidad no es simplemente observar el curso de la providencia, ¿no? Sino que tengo que caminar dentro de esto, dentro de la providencia. Entonces, el Padre Madre Celestial nos están llamando para ser parte activa, ¿no? Del establecimiento del Chanilguk, empezando con la transformación personal, aquello que yo estoy consiguiendo para transformarme a mí mismo, convirtiéndome en aquella persona, ¿no? Evaluándome con mis actitudes, ¿no? Practicando aquel sacrificio, escuchar más, servir más, ofrecer oraciones sinceras de devoción para poder seguir creciendo, ¿no? Y por supuesto con nuestro mesianismo tribal, ¿no? Tenemos que seguir fomentando actividades que puedan encarnar estos lemas, ¿no? De vivir por el bien de los demás, obviamente con todo lo que compartimos, ¿no? Entonces, familia. ¿De qué manera podemos entonces mostrar ese amor verdadero? ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer, ¿no? Para restaurar la soberanía de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo podemos transmitir ese corazón de Dios a quienes nos rodean? Esto es familia, que este día pues no pase sin que podamos, ¿no? Que podamos en práctica, en acción concreta, ese amor verdadero, ¿no? Recordemos que la providencia no es un concepto, sino que es una realidad viva y que la tenemos que construir juntos. Eso, familia. Hasta aquí mi reflexión. El micrófono es suyo. Si alguien quiere compartir una palabra de gratitud o algo que le haya tocado de este que de hoy, por favor, adelante.